bien. Muy buenas tardes, hermano. Eh, Vamos a continuar entonces con el estudio de Primera a los Tesalonicenses. Y les invito para que leamos en el capítulo 1 de los Tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice así: Primera Tesalonicenses 1:2. Dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí nomás la lectura. A ver si podemos terminar capítulos cortitos. Vamos a hacer empeño a terminar el capítulo. Ya vimos la reunión pasada, las partes generales, el carácter de la misma ciudad, que es importante, y vamos a recordar cuando vamos pasando algunas cositas de las que leímos con respecto a la ciudad ahí en Tesalónica, su formación, ¿verdad? Las personas, en lo que trabajaban, etcétera. Veamos desde el verso 2. Dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Tenemos que pensar que el apóstol Pablo está escribiendo aquí desde Corinto, y en el capítulo 3 habla de que él quedó solo, y los demás también, tanto Silas como Timoteo. Silas seguramente fue hacia Filipos, no sabemos, y Timoteo a Tesalónica para saber, para examinar, para entender cómo estaba la fe de los tesalonicenses. Ahora, el ir allá era peligroso. Sabemos que ellos tuvieron que escapar por causa de las persecuciones. Para leerlo eso hay que ver en Hechos capítulo 17 y 18, cuando comienza la obra en Corinto, cuando baja a Corinto, y desde Atenas a Corinto, y desde ahí recibe, vuelve tanto Silas como Timoteo, ya Timoteo con las noticias de Tesalónica, la cual lo escribe en el capítulo 3 de este mismo libro, y además desde ahí luego escribe estas cartas. Entonces son cartas muy al principio del siglo, seguramente año 48, 50, podrían ser las primeras cartas, como hemos dicho la vez anterior, junto con Gálatas. Pero también nos vamos a dar cuenta que muy pronto habían doctrinas muy desarrolladas, muy bien desarrolladas, especialmente lo relacionado con la venida del Señor y también relacionado con la segunda venida del Señor y el tiempo de la semana 70, relacionada con Israel, que está en Daniel, pero que tiene que ver con la retribución, con el pago de Dios, no solamente al mundo entero, sino también a aquellos que están en este momento atribulando a los tesalonicenses. Entonces, porque no se sabía exactamente cuándo iba a venir el Señor, entonces se habla en general de que todos aquellos que están en contra de las cosas de Dios van a recibir su juicio allí, en ese tiempo, en el tiempo del día del Señor, donde están
la tribulación, después vienen los juicios, etcétera. Entonces, el día del Señor es un tiempo pleno, completo, en donde se hace juicio a todos los que se han opuesto al Evangelio y también al diablo, y ahí está el anticristo, por supuesto, el falso profeta y también los demonios. Todos esos juicios están, se resumen en el día del Señor. Entonces, el apóstol Pablo sí, aunque la doctrina era muy adelantada, no sabía cuándo iba a venir el Señor, ni siquiera él sabía si iba a estar vivo o iba a estar muerto, iba a ser resucitado en la venida del Señor por la iglesia, su venida en el aire, que aparece en el capítulo 4. Entonces, hay doctrinas muy adelantadas en este tiempo, antes del 50 del, del primer siglo. Entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, el apóstol Pablo cuando escribe así es que él siente muy propio a los tesalonicenses, muy suyos, como sus hijos. Miren, dice el trato, ¿verdad? O el motivo, o el trato o cómo él siente a los tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza es la que cuida a los niños, ¿verdad? De otras mujeres, pero aquí la nodriza que cuida o arropa o le da calor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso en el capítulo 2. Entonces, él aquí al principio muestra su preocupación y su ocupación por los tesalonicenses. Entonces, él no abandona la obra, el Señor tampoco, pero él en su corazón no la abandona. Es un verdadero siervo que está plenamente integrado en el servicio del Señor y en su resultado, que son los tesalonicenses. Veamos un poquito una descripción de hacer mención, ¿ya? Cuando dice haciendo memoria, también se puede traducir hacer mención de vosotros, y esto tiene que ser delante de Dios, o sea, es oración. Indica que la oración no es genérica, sino específica, o sea, él está orando de manera específica. Delante de Dios se daban gracias por motivos concretos, especialmente por los hermanos, por el establecimiento de la iglesia, por la firmeza de los creyentes. Era una oración intercesora. Entonces, uno del carácter de la oración es que se intercede, es decir, intercesión significa llevar a los hombres hacia Dios. Entonces, él llevaba a los tesalonicenses hacia Dios. Cuando se ora por los que no son creyentes, se ponen a aquellos delante de Dios. No es una obra de hombres, toda es obra de Dios. Por eso la oración es importante cuando se está realmente interesado o integrado en la obra del Señor. Era una oración intercesora que llevaba la carga espiritual que el grupo sentía por los hermanos en Tesalónica, tanto él como Sila y Timoteo, expresando primero gratitud por ellos y luego intercediendo ante el trono de gracia por sus necesidades. Pablo estaba practicando lo que él predicaba cuando oraba por ellos y lo hacía, dice, sin cesar, sin cesar. Y eso sin cesar es siempre, no necesariamente de manera formal, pero constantemente estaba en su corazón y en su mente. Él estaba haciendo otras cosas y él estaba orando. Y se recordaba siempre de los tesalonicenses estando, en este caso, en Corinto, desde donde se escribieron las dos cartas. Entonces, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La iglesia necesita oración. La iglesia necesita a Dios. O la iglesia necesita ser puesta delante de Dios, intercediendo, poniendo a la iglesia delante de Dios. Esa es la intercesión. No solamente estar en medio, sino llevarla hacia Dios. Y eso lo necesita la iglesia, una oración sin cesar constante. Dice verso 3 y mira lo que dice ahora, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo es muy, se puede decir, tiene mucha gracia, es muy caritativo, tiene mucha gracia, ¿ya?
porque también algunos la gracia la traducen como caridad, pero tiene mucha gracia y mucha caridad, muy caritativo. Entonces, él, delante de Dios, expresa lo que él ve en los tesalonicenses, que destaca. Sabe que él aquí no busca lo malo. Es una iglesia nueva, estuvo seguramente 3 semanas, un mes máximo, habla de los 6 sábados que estuvo allí, ¿verdad? Lo vimos en el estudio anterior. Entonces, él, claro, pero con la otra iglesia igual, pero aquí tiene una preocupación especial por ello y destaca muy luego, muy pronto, lo que sobresale de ello. Y seguramente esto como es posterior a la vuelta de Timoteo, seguramente es información de Timoteo en su visita a Tesalónica para ver cómo andaban los hermanos. Probablemente esta información de Timoteo. ¿Qué cosa? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. ¿Sabe? Una de las cosas que les sostenía a ellos en las tremendas tribulaciones y persecuciones es que ellos se mantenían, ¿verdad?, bajo esa presión, pero por causa de la esperanza. Porque el pueblo de Dios, ¿qué es lo que levanta al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que lo anima? ¿Qué es lo que lo hace servir? La esperanza de que esto es pasajero, de que todo lo que se sufre, todo lo que golpea aquí y como hemos dicho, que la tribulación es pasar por el rodillo, todo lo que aprieta, todo lo que quita el ánimo, incluso hasta la vida, en un sentido, aparentemente se va y desea irse, es que está la esperanza. La constancia en la esperanza. En este momento los tesalonicenses no tienen toda la claridad con respecto a la venida del Señor. Hay hermanos que están muriendo por distintas razones y seguramente parte de eso es la persecución. No tienen todo claro y por eso el capítulo 4, de la mitad del capítulo 4 en adelante, la explicación del apóstol Pablo en cuanto a la venida del Señor por su cuerpo que es la iglesia. Entonces dice, acordándonos, es decir, rememorando. Entonces, la memoria aquí tiene mucho que ver. Entonces, él recuerda constantemente y lo hace sin cesar y lo hace delante de Dios, es decir, en oración, delante del Dios y Padre nuestro, es decir, de los tesalonicenses y del apóstol, de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. Entonces, es un servicio que tiene como base la fe, o que tiene como sustento la fe, o que tiene como motivación la fe. Entonces dice, veamos un poquito algunas descripciones que son importantes, ojalá pueda quedar un poco en la mente y ayudarnos en nuestra vida, en nuestro servicio. Dice, la obra resultante de la fe o la obra que emana de la fe, no emana de la carne, no emana de la carne. Es obra, pero que no emana de la carne, no emana de la ley, es de la fe. Por eso habla de la gracia y de la fe. Entonces dice, la fe estaba haciéndose visible mediante el trabajo, es decir, la fe estaba orientando las vidas de aquellos creyentes a acciones que la evidenciaban, ¿ya? La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mostró Abraham la fe? Obedeciendo a Dios y ofreciendo a su hijo. Entonces, esa obra es una obra de fe que fue hecha manifiesta públicamente por Abraham, públicamente. Todos lo sabemos ahora, pero especialmente quien lo vio a la vista de quién lo hizo, a la vista de Dios, porque obedeció la voz de Dios. Entonces es la obra que manifiesta o que expresa o que emana, ¿verdad?, de la fe. Entonces la fe de Abraham hizo que él ofreciera a su hijo sabiendo que él es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque él ya lo había levantado, ¿verdad?, en su vejez para darle vida, para poder engendrar a Isaac, su hijo. Entonces dice, la obra de fe es la manifestación visible de la vida de Cristo en el creyente. Por supuesto, porque ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que conocer lo que el Señor hizo. Tenemos que conocer la doctrina del apóstol Pablo para saber qué es lo que hay que hacer. Y aquí lo tenemos, po. Si esta no es solamente es una carta a una iglesia, pero también evidencia las cosas que hay que hacer porque son las cosas que él alaba.
la obra de la fe. Dice, el creyente, dice, por medio de la fe que vincula la vida cristiana con el Señor en plena dependencia del creyente bajo el poder del Espíritu Santo, para eso ha venido el Espíritu Santo, a morar en los creyentes, que reproduce a Cristo en él, puede hacer obras conforme a la voluntad de Dios. Esas obras estaban ya destinadas de antemano, ¿verdad? Las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10, para que fuese el estilo de vida cristiana. Entonces, la obra de nuestra fe, lo repito, se puede también leer o traducir que además se lleva a cabo por fe y que revela fe, o sea, la obra que revela que hay algo de fondo que es la fe, la obra resultante de la fe o obra que emana de la fe. Entonces la fe es importante, de principio a fin. Por eso en Romanos dice la justicia que es de fe a fe, o sea, desde el principio y durante todo el camino de la vida cristiana. No es por uno tener fuerza o tener algo, si uno no tiene nada. Es por fe y el poder lo da Dios, por su Espíritu, a través de su palabra. Entonces ellos seguramente esto recopilado en parte por Pablo al principio, pero no tanto más, seguramente Timoteo en su visita revela esto que ellos, en lo que ellos estaban manteniendo. Después en el capítulo 3 lo desarrolla más. Dice, el trabajo de vuestro amor. O sea, el amor lleva a trabajar, claro. El amor lleva a trabajar, el amor lleva a hacer algo por la persona amada. Lleva a hacer algo, a actuar, no es así sin acción, pero además este es un trabajo pesado, una labor pesada que lleva a la fatiga y al cansancio. Veamos, ahí mismo en el capítulo 1, lo vimos en el versículo 7 dice, de tal manera, 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Oye, que entendieron la palabra, la recibieron, la entendieron al tiro. Y no solo la entendieron, sino la empezaron a divulgar. Eso es la iglesia es eso. No es para guardarla en un pañuelo, ni guardarla en la tierra, no es para depositarla por ahí, sino es para divulgarla la palabra de Dios. Y tenemos que orar para que la palabra sea divulgada y para que se abran más puertas, para que se abran casas, para que se abran lugares para divulgar la palabra de Dios. Esa es la vida del creyente. Tenemos muchas cosas, ciertas ocupaciones, pero la iglesia es para eso, no es para otra cosa. Entonces dice, pero que ellos se dieron cuenta que tenían algo que necesitaban los demás, tenían algo que necesitaban compartir con los demás y que los demás necesitaban como ellos lo necesitaban y fueron plenamente llenos, plenamente satisfechos. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, ellos eran macedonios, de esa región, y Acaya, más hacia el sur, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, ellos fueron a ciertos lugares y de esos lugares seguramente los que viajaban por los negocios, etcétera, empezaron a llevar el evangelio a distintos lugares, de tal manera que nosotros no sabemos hasta dónde llegó por causa de los tesalonicenses, pero se divulgó en todo lugar. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hicieron la pega por Pablo. Le están haciendo la pega a Pablo, en un sentido, ¿ya? Pero fíjense que Pablo seguía. Pero ellos nos decían, ah, Pablo está en Corinto, no, ¿para qué vamos a ir para allá, para acá, ya? ¿Para qué? No, si está Pablo. No, ellos fueron igual. Y la palabra se divulgó. Así como Pablo, estando preso, también fue uno por el cual la palabra progresó, se abrió un camino para el Evangelio. Y ahí fue donde nace la famosa casa de César, al final de Filipenses. Dice, el trabajo de vuestro amor. Trabajo también motivado por el amor, porque es un trabajo que es cansador. Entonces, el amor los sostenía en ese trabajo. El amor, ¿cuál amor? El amor de Dios. El amor que ellos habían recibido por medio del Evangelio
Eso lo hizo trabajar hasta el cansancio, fatigablemente. Veamos un poquito, dice. Pablo utiliza aquí para referirse al trabajo un término para un trabajo fatigoso, una labor copiosa que lleva al cansancio. El trabajo hecho con amor no fue algo fácil o sencillo. No, si no es fácil. Y además que está la oposición. La oposición, están recibiendo la oposición. No es que yo vaya, no, está la oposición ahí, está ahí la oposición. Siempre martillando, siempre operando para desanimar, para destruir, para frenar el avance del Evangelio. Siempre está ahí, siempre. Pero hay que seguir adelante porque Dios está con nosotros, como decimos siempre. Pero está con nosotros ¿para qué? ¿Para las cosas personales? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que no nos pase nada? No, sino para la obra. Ahí sí que está el Señor, pues. Para eso está. Dice, fue una actividad dura, cansadora y difícil. El trabajo de amor fue especialmente en la proclamación del Evangelio por todo el entorno de la ciudad, alcanzando a muchos y extendiéndose a distintos lugares, como vimos ahí en el 7 y el 8. El amor es un atributo comunicable de la deidad. Entonces hay atributos que son comunicables y atributos que no son comunicables. Y uno, gracias a Dios, de los comunicables es el amor. Es decir, el amor de Dios se puede expresar por medio de la iglesia, claro, por medio de cada creyente, claro, y por medio de la iglesia, sí, porque es comunicable. El amor de Dios es perfecto. El amor de nosotros es el amor que hemos recibido de Dios y podemos expresarlo al considerar la necesidad de los demás. ¿Qué consideran los tesalonicenses? Primero, que ellos habían recibido algo muy grande, un tesoro, y era de ellos. Lo habían entendido por el ministerio de Pablo en esas pocas semanas que él estuvo allí, y que eso no lo iban a perder. Y además, ellos sabían que todo el mundo necesitaba eso, por eso ellos llegaron hasta donde pudieron. El trabajo de vuestro amor. Entonces, el trabajo del amor no tiene límite. Por eso uno dice más y más, que haya más y más. Se necesita mucho más siempre, pero siempre en la dirección divina. Pero aquí está. No es imposible que la obra de la fe, o motivada por la fe, ¿verdad? Que es lo que expresa lo que tenemos, y el trabajo, ese copioso, fatigoso, que ya uno después no se puede ni levantar, pero que da un gozo tan grande, dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, la fe, uno piensa aquí que la fe o la obra y el trabajo era por causa de la esperanza. O sea, ellos no hacían la obra y el trabajo porque le dijeron que había que hacerlo. Hay muchas personas y religiones que salen porque le dicen que tienen que hacerlo, si no se van a ir al infierno. Y tratan de ganar su salvación y van y nosotros a veces yo he escuchado creyentes que dicen que tienen envidia de ellos. ¿Qué envidia? Si eso ellos trabajan porque les dicen nomás, no tienen amor, no tienen nada. De Dios no tienen nada, absolutamente nada. No hay que envidiar nada de ellos. Lo que sí hay que activar en nuestra vida es lo que la Biblia enseña, no lo que hacen ellos, lo que y cómo la Biblia lo enseña, que es muy distinto. Porque si se va a poner a trabajar como ellos trabajan, por trabajar nomás, no va a llegar muy lejos. Porque Dios no va a sostener eso. Dios no sostiene eso. Tristemente, si no es que uno esté contento porque la otra gente que no conoce la Escritura y no quiere conocerla tampoco, solamente tiene una religión y siguen al hombre, ellos es triste porque en el fondo están perdidos. Si uno no se encanta de eso. El asunto es que nosotros no si pensemos que tenemos que hacer lo que ellos hacen y como ellos lo hacen, porque eso no es de Dios. Lo que es de Dios es esto y esto es mucho más efectivo. Que la fe, dice ahí, es la que lleve a la obra. Vamos a hacerlo al revés. Y que el amor de Dios es el que lleve a un trabajo fatigoso. ¿Por qué? Por la constancia en la esperanza, po. Esa es la motivación.
Ellos no la tienen. Lo único que tienen ellos es ganar puntos, alcanzar el cielo, ser mejores, superiores a los demás. Tienen eso y no tienen ni una cosa más. No tienen ninguna esperanza. Así que no nos preocupemos y no pensemos que tenemos que copiar las cosas que esos religiosos hacen, porque no son de Dios y no hacen ni son motivados por Dios. Es muy distinto. Es mejor esto y ser motivado por esto, por supuesto. Es muy distinto la motivación. Pero una cosa que los inconversos no tienen, tristemente, y uno ora por ellos, uno ora mucho por ellos también, y hay que orar por ellos, porque muchas personas están engañadas, son sinceras, otras no buscan su propio bien nomás, pero hay personas engañadas que son sinceras, que podrían ellos, si el Señor le ayuda, llegar a la verdad. Gracias al Señor que muchos de ahí que han llegado a la verdad, pero nosotros no tenemos que copiar eso. No tenemos que copiar al mundo, ni la idea del mundo, ni vamos después a hacer un sistema piramidal o algo así, hermano. Nada que ver. Esto es lo que vale. Esto es lo que hay que hacer. No busquemos otras cosas. Esto. Entonces, Tesalónica lo que tenía es que estaba en un fervor tremendo que no debe de enfriarse o debe de ir renovándose constantemente. Dice, y de vuestra constancia la esperanza. Para mí, que esto último es lo que sostiene todo lo demás. Porque si no hay esperanza, ¿para qué? ¿Trabajar para qué? Oye, si el mundo se entrega al trabajo, se entrega a todo, y uno dice, ¿y para qué? Él solamente va a mostrarse ante los demás porque ellos saben que si un día mueren van a perder todo, saben, no tienen ni una esperanza, absolutamente nada, no tiene nada el mundo. Y es triste, pero los tesalonicenses sí tienen una esperanza que les mantiene. Y esa constancia es la paciencia, en la presión, por causa de, de la persecución y de las tribulaciones que les hacen pasar. Miren, veamos capítulo 2, eh, Tesalonicenses 2, capítulo primero. Ujú. Ven lo que dice. Versículo 3 del capítulo 1 de Segunda Tesalonicense dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto fue escrito muy luego, no sabemos exactamente, pero unos meses después, seguramente 3, 6 meses máximo, tal vez, que la primera carta. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero están soportando nomás, no, están la obra de fe, el trabajo de amor. Está ahí operando, Primera Tesalonicense. Y ellos siguen por causa de la esperanza, soportando. Entonces dice, esto demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, digno del reino de Dios. No si ellos son salvos, pero ahora están viviendo de manera digna conforme al reino de Dios, que es servir dentro de un sistema del mundo que no quiere las cosas de Dios y persigue y mata. Esto es demostración de justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, Filipenses no llamó Dios solamente para que creáis en Él, sino que también para que padezcáis por Él. Lo dijimos en el estudio anterior, 1:30, Filipenses, no para creer solamente, sino que padezcáis por Él. Y como dicen Tesalonicenses también que él les dijo con respecto a las persecuciones que iban a padecer. Y no solamente como oísteis, sino como ahora vosotros sabéis, es por experiencia. Eso es parte. Si no queremos padecer y sufrir, quedémonos en la casa. Pero la obra aquí tiene que continuar. Y la obra de amor y el trabajo, y la obra de fe y el trabajo de amor, eso va a llevar o va a traer consigo el padecimiento, el sufrimiento, pero se va a disfrutar mucho más la gloria
por causa de la esperanza que sostiene en las tribulaciones. Entonces dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Uno dice, daros reposo, pero si no he hecho nada, po. ¿Reposo de qué? Uno puede decir, pero si no he hecho nada, boludo, he ido a la iglesia, he tratado de portarme bien, hacer las cosas bien. No, no sufrí nada. Tesalonicenses sí han sufrido. Tesalonicenses sí han padecido. Tesalonicenses sí entendieron la cosa, que ellos son librados de la ira de Dios y los que los atribulan no son librados de la ira de Dios. No son librados. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, etcétera. Mm. La constancia dice en la esperanza. La esperanza, ¿cuál esperanza? Esa, de la venida del Señor a buscar a los suyos, de que no habrá juicio, de que no habrá ira, de que no habrá tribulación, en el sentido de aquellos 7 años de tribulación. La iglesia no pasa ahí. Tesalonicense es una doctrina que enseña eso. Ahora, lo digo para alguno que lo ha oído, Apocalipsis 3:10. Lo vamos a leer, ¿ya? Algo solamente una puntualización, se puede decir, ¿ya? Nunca usa la palabra, pero ya. Dice así, 3:10 de Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Perfecto. Ya. ¿Eso es bíblico? Sí, po, es bíblico. Pero este texto hay que interpretarlo de acuerdo a lo que tenemos previamente. Y Tesalonicenses es uno de los libros que lo expresa claramente. Si esto fuera a guardar dentro de la tribulación, entonces Tesalonicense está equivocado. Si esto es guardar de la ira de Jacob, ya del, se me olvidó ya la palabra, pero del tiempo de la ira de Jacob, tiene otra palabra, ahí me voy a acordar después. De ese tiempo, ya, que es la semana 70, si fuera librar de eso, entonces Tesalonicense no estaría equivocado. Entonces, este texto hay que interpretarlo de acuerdo a lo que ya entendemos. ¿Qué cosa? Que la iglesia que es tesalónica es librada de la ira, es librada de la ira. Eso es lo que está diciendo. Son librados de la ira. Disculpe. Entonces aquí, para interpretar esto, tengo que lo otro primero, po, para interpretarlo bien. Entonces yo no puedo decir que aquí ya, librar de o sacar de, es librar dentro de la tribulación. No puedo decir eso porque estoy destruyendo la doctrina de tesalonicenses. Y es el problema de la mala interpretación, po. Y a mí me queda clarito que es así. O sea, no puede ser. Entonces, guardar de la hora de la prueba es librar totalmente de esa prueba, según Tesalonicenses. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y por eso Tesalonicenses es muy importante en ese punto. ¿Ya? Con respecto a cómo interpretar Apocalipsis, tengo que tener clara la doctrina tesalónica, po, para poder interpretarla. Si las palabras también, ese librar de puede ser librar de, ¿ya? Por ejemplo, ese es que se usa de la levantar de los muertos, es decir, el Señor de entre los muertos. Todos los otros siguen ahí en su sepulcro y el Señor fue levantado de entre los muertos. Entonces, al usarlo así, claro, uno dice, bueno, vamos a ser librados de la tribulación o dentro de la tribulación, interpretan algunos. Pero el problema es que se comen la doctrina en Tesalónica. No, no, no la consultan, ¿ya? Entonces, muchos y jóvenes, enseñadores jóvenes, enseñan, pero están segurísimos de eso. El problema es entender la doctrina de la Biblia. Entonces, ahí no puede ser librar estando en la tribulación. ¿Por qué?
porque además en la tribulación van a morir muchos creyentes, pero muchos. Y en el quinto sello me parece que están las almas de los creyentes ahí en el altar diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Han muerto, sí, van a morir muchos de la iglesia, o sea, muchos creyentes que no son de la iglesia porque no está, judíos y creyentes van a morir, van a ser perseguidos por el anticristo, especialmente los judíos, van a morir. Entonces, si la iglesia estuviera allí, ¿ya? Y librada de eso, entonces significa que no moriría ninguno de la iglesia, ¿no? Pues si creyentes van a morir igual, pero no son de la iglesia. Porque según Tesalonicense, la iglesia no está allí, no está allí, porque nos libra de la ira. Ese es uno de los puntos. Y lo otro es la Tesalonicenses 4. Y segundo Tesalonicenses, que el día del Señor no se va a manifestar. Algunos dicen que está cerca, pero no se va a manifestar todavía. Porque para eso tiene que primero manifestarse el hombre de pecado, etcétera, y eso todavía no acontece. Y estaba entrando la doctrina de que la iglesia iba a entrar al día del Señor, lo cual no es así. Entonces, interpretar Apocalipsis 3:10 de manera aislada se puede llegar a cualquier parte, pero de manera de tratar de llevarla según la escritura, de que haya un acuerdo con la escritura, está mal interpretada decir que la iglesia va a pasar por las tribulaciones, según uno entiende. Ya, paciencia. No denota una resignación negativa y pasiva a la persecución o a los problemas, sino al contrario, una fortaleza positiva y optimista a pesar de los ultrajes sufridos. Entonces ellos son fortalecidos por el Señor dentro de esa presión, de esa persecución, tribulación que tiene sus costos, aún la vida, pero ellos persisten allí, ¿ya? Por causa de la esperanza. Entonces, por eso ellos seguían, avanzaban, avanzaban, y si me matan, yo sé dónde voy, y si muero, yo sé dónde voy. ¿Ya? La duda que tenía es que qué iba a pasar con ellos cuando después empezaron a haber dudas, seguramente por voces foráneas, bueno, ¿y qué iba a pasar con ellos, con los que murieron, por distintos motivos, por enfermedad, por edad o por la misma persecución? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo le responde en el capítulo 4. En este versículo, en el 3 al final aparece termina con otra frase que no aparece en nuestra Biblia. Dice, de vuestra constancia, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Eso no aparece, pero sí están en los mejores manuscritos. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre de nosotros. O sea, la relación con Dios es una relación real a través de Jesucristo. Y el Padre está atento a todos los acontecimientos, a todos. Leamos de nuevo solamente el versículo. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Ya, ahí está. El Dios y Padre después al final también. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su venida. Esa es la esperanza de Jesucristo, que viene a buscar a los suyos. Pero todo esto delante del Dios y Padre de nosotros. O sea, se puede decir, está confirmado por el Padre. La esperanza. Por eso la constancia. Y esa constancia no es una cosa solamente de proseguir, sino de soportar el peso de la obra en cuanto a la iglesia. Qué iglesia más hermosa esta, nueva, pero yo creo que Pablo estaba ya admirado de esta iglesia, ya no era un amor, era una admiración por cómo ellos respondieron al Evangelio. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ellos conocían la elección porque ellos sabían cómo llegaron. Llegaron con el Evangelio, llegaron con la verdad. No llegaron con cosas humanas, sino con el poder y en el Espíritu de Dios. Leamos antes 1 Corintios capítulo 2, a ver cómo se presentó ahí en Corinto.
¿ya? Que es la iglesia, que es el lugar de donde está escribiendo ahora. Dice así, verso primero del capítulo 2 de Primera a los Corintios. Dice, y aquí él les dice que son niños y todo eso, ¿ah? Que le falta desarrollarse, le tiene que dar leche en vez de alimento sólido, pero no significa que la doctrina tiene que ser para guagua. La doctrina es sólida igual. Que ellos no reciben los problemas de ellos. No, Pablo no va a volver a las cosas básicas. Mira lo que dice. Verso primero, capítulo 2 primero a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, de que no se manifieste el hombre, po, sino el Señor. Po. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es el temor que tenía, pero él ahora puede confirmar que no fue así, sino con demostración del Espíritu y de poder. Espíritu y poder. Entonces, ¿cómo se manifiesta el espíritu y el poder? Bueno, el espíritu y el poder se transforma en el resultado, se demuestra, se expresa en el resultado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nunca tomó el lugar de Dios. Nunca, nunca, nunca. Entonces, decía el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos a leer un poquito más y volvemos a 4. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, como 1 Corintios, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿De quiénes? De Pablo, de Timoteo y de Silas, de que era el poder de Dios el que se tenía que manifestar y el que se manifestó delante de ellos, y aquello se demostró con el resultado. Por eso dice, conocemos vuestra elección. ¿Por qué? Porque no fueron con palabra humana ni poder humano. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, sin el espíritu, sin el poder, va a tener una religión. Van a seguir al hombre, el hombre se va a ufanar y va a tener una religión. Nada más. Pero Pablo no estaba pensando e incluso temblaba de que eso no aconteciera, que no lo miraran a él, sino que miraran a Dios y no a él, que no consideraran a él, excepto que lo que llevaba era espíritu y poder, para que el resultado fuera realmente un resultado de la obra de Dios en los tesalonicenses y el hombre desaparecer totalmente. Entonces dicen, porque conocemos, hermanos, amado de Dios, vuestra elección, por causa de la forma en cómo llevaron la palabra. Es muy importante dejar atrás toda confianza humana, todo poder humano, toda intención humana. Ahora, si se desea hacer eso, bueno, Dios no está allí, po, no está allí. Entonces, conocemos, veamos la descripción, que es importante, ¿eh? Conocer es saber, entender, percibir. Parte de un conocimiento evidente. Ellos saben no por referencias, sino por evidencias. Es el saber en general, ya no es un saber por experiencia, ya es un saber general, ya un saber como decir que existe Dios, saber que el hombre es malo, que el hombre es pecador, un saber general, ya ese es el saber. Parte de un conocimiento evidente, que es evidente, que Dios es bueno, es evidente. Ellos saben no por referencia, sino por evidencia. Esto es por la operativa de vida de los creyentes, que lo que va a afirmar el apóstol es cierto. O sea, conoce la elección por cómo el Señor le ayudó allí, ¿verdad? Y cómo previamente, por la voz del varón macedonio que lo llamó para que fuera para allá, pues, ¿ya? Le pidió socorro, auxilio, y ellos fueron y saben que todo fue de Dios, ¿ya? Y además por el resultado. Dice, no necesitaban testimonios personales o declaraciones. La vida de los cristianos de Tesalónica evidenciaba un cambio radical de una situación anterior a una nueva. Totalmente. Ahora servían a Dios, no a los ídolos. ¿Ya? Y eso estaba.
especialmente en la obra de vuestra fe, con el trabajo de vuestro amor y la constancia, la esperanza, que ellos de eso no tenían nada. Ahora sí. Veamos un poquito. Veamos una traducción, ya dice, porque el que vosotros hayáis sido escogidos o elegidos, lo sabemos por el hecho que nuestro evangelio, etcétera, ¿ya? Por lo que viene. Entonces, el hecho que hayáis sido escogidos, o que vosotras hayáis sido escogidos o elegidos, lo sabemos por el hecho de que nuestro evangelio, etcétera, ¿ya? Llegó a vosotros no en palabras, sino en poder, etcétera, del versículo 5. Entonces había una evidencia por sus vidas, pero también porque esa vida a ellos, en un sentido, claro, lo reconocen, lo que son los tesalonicenses, pero es un fruto de la obra del Espíritu de Dios, una obra de Dios, por causa de que ellos no fueron con palabras o con intenciones humanas, solamente deseaban el bien de los hombres. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, palabras solamente es, claro, puede ser la Biblia, ¿verdad? Puede ser, ya, palabras persuasivas, intención solamente de ganar para sí mismo, de ganar alguna fama solamente. Bueno, pero lo que él sabía es que no podía ser sin poder y sin el Espíritu. Y de hecho en Corinto estaba llegando de esa manera, se está presentando de esa manera y ahora escribe, no sabemos, o sea, el escrito este fue antes que los Corintios, pero el hecho de llevar el Evangelio a los Corintios en esa forma, es como la llevó en los tesalonicenses, de la misma manera, en espíritu y poder. Es decir, permitió que Dios hiciera la obra. Él tenía el llamado, él sabía lo que tenía, él sabía el don que tenía, que era maestro de los gentiles, que era predicador del Evangelio, él lo sabía, pero nunca él lo tomó como algo personal propio y sin una dependencia de Dios. Imposible. Querido hermano, Dios tiene que estar delante de todo esto, Dios tiene que estar controlando todo esto, Dios tiene que estar fortaleciendo cada cosa, cada obra, cada deseo, cada intención. Ojalá haya mucho deseo, mucha intención de que no solamente en Conchalí, sino que la obra prosiga, que avance, que se enriquezca, que el mundo necesita el Evangelio, que eso pueda ser evidenciado, ¿verdad? Y esto en una dependencia plena en el poder de Dios. A ver si alcanzamos este versículo. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Son palabras, ¿verdad? Porque el Señor lo que usa en la Biblia son palabras. Pero estas palabras solas no tienen el efecto, tienen algo que no tienen otros libros. En estas palabras ya está el Espíritu de Dios, que es quien sopló, ¿verdad? Quien sopló estas palabras, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final, desde el principio hasta el final. Entonces está el Espíritu, pero además nosotros tenemos muchas cosas a favor, querido hermano, que es el Espíritu y el poder de Dios, cuando realmente entendemos cómo debe hacerse el asunto, una dependencia plena y absoluta en Dios. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Ya? Entonces, cuando dice en palabras, en realidad es singular, es en palabra. Y eso se puede traducir como un discurso solamente, un discurso humano o un mero discurso, un simple discurso. No fue a discursear allá. No llegó a vosotros en palabras solamente, un simple discurso como lo hacían los griegos. Estaba en Corinto. Entonces los griegos discurseaban y escuchaban cada cosa nueva que llegaba y se juntaban en el Areópago y lo llevaban a Pablo incluso a ver qué cosa nueva llevaba. Discursear nomás, palabras nomás, po. Eso eran los griegos. Entonces dice, sino también en poder y en el espíritu. ¿Ya? Entonces, veamos poder. Esa palabra importante es dínamo, ¿ya? Que es
una máquina que produce poder continuamente. El poder en el Evangelio está orientado a una salvación continua, completa y constante. ¿Ya? Es un poder dinámico que produce o genera energía salvadora, que da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, dínamo es el poder, es como un motor, pero esto es de Dios, pues no es de nosotros, es de Dios. O sea, el poder de Dios, esa máquina constante, opera cuando se depende de Dios en cuanto al Evangelio. Y él sentía tanto poder. Mire, uno se va recordando un poquito algunas cosas. Dice, dice aquí. Dice a los colosenses, si quieren me siguen, 2:28, 1:28 de Colosenses, si quieren me siguen, queda poquito tiempo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí la palabra es otra, es energía, pero es el poder, es la energía, pero que viene del dínamo, del motor, que es Dios mismo. Y la energía del poder y la energía o la potencia, ya ese es la que sale de ahí, de ese motor, en Colosense. Entonces dice, un dínamo, el poder de Dios. ¿Conocemos el poder de Dios en el Evangelio, en la obra? Hay que depender de eso. Hay un poder que está detrás de la palabra, no palabra solamente, sino en poder. Y además está el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo que habita en nosotros, que está en nosotros, que está para eso, para tomar la palabra y aplicarla con poder, el poder de Dios. Y ellos lo llevaron así. Dice, y en plena certidumbre. ¿De quiénes? De quienes llevaron el Evangelio. Estaban convencidos, estaban seguros de que Dios estaba obrando y operando ahí, y eso fue evidenciado por el resultado. Lo único que ellos sabían era que el poder de Dios estaba con ellos. Por eso conocían la elección, porque la palabra no fue, el Evangelio no fue con palabras humanas, no fue en sabiduría humana, por así decirlo, sino que fue en poder y en el Espíritu. Y por eso también la certidumbre, la convicción de que el poder de Dios estaba operando y de ahí el resultado. El resultado es evidente después. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La última descripción dice, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Muchos otros predicadores buscaban su beneficio personal, lógico. Pero esto no ocurría con Pablo, Silas y Timoteo. Los dos estaban en una misma mente, en un solo, en una misma alma, como un solo hombre, como dice Filipenses, una misma alma. Ellos estaban así, que llevaban a cabo la difícil tarea de predicar a Cristo con total desinterés, buscando solo el bien de los hombres. Lo que está diciendo es que ellos sabían cómo había sido el comportamiento de ellos durante el tiempo de la evangelización, la de ellos, la de Timoteo, Pablo y Sila, y fundación de la iglesia. La predicación estuvo rodeada de dificultades. De todas maneras, se los perseguían, se tuvieron que salir escapando. Se los llevaron a Berea, etcétera. Dificultades, conflictos, persecuciones y acusaciones de alborotadores. Los judíos, po, ya, los judíos. Y ahora los tesalonicenses no solamente estaban sufriendo de los judíos, sino de los de su propia nación. Porque el Evangelio trae eso, po, trae eso, po. Las cosas de Dios trae eso, esa respuesta del mundo que no quiera a Dios. Dice, hechas por los judíos celosos del progreso del Evangelio, hasta el punto de haber tenido que salir de la ciudad por peligro de sus vidas. Habían sido testigos de cómo predicaron sin buscar ningún beneficio personal, manteniendo una conducta ejemplar que podía y debía ser imitada, que está en el capítulo 2. Entonces, ellos nunca buscaron algo de ellos, sino que ellos trajeron algo para los tesalonicenses. Y los acusadores, los perseguidores lo acusaban a Pablo de ir a buscar y sacar provecho de ellos. Y en el capítulo 2 él demuestra de que no fue así,
sino que ellos se dieron totalmente a los tesalonicenses. Para poder haya un resultado, tiene que haber un corazón que se da totalmente a la obra en el lugar que sea, pero se da totalmente de corazón. Somos débiles, nos cuesta, ya todo. Pero eso es lo que importa, el corazón. El Señor lo que juzga, y después lo va a ver en el capítulo 2, es el corazón, la intención de quienes están en la obra del Señor y de la iglesia, por supuesto. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu obra, como tú, Señor, sí utilizas a los hombres, pero todo es tuyo, tu poder, tu espíritu, tu obra en aquellos que aún no te conocen, todo. Pero hay una responsabilidad de depender plenamente en ti. Que la iglesia, que tu pueblo y cada creyente personalmente dependa plenamente de ti. No de las capacidades personales, sino de tu poder. Y que tu amor pueda ser evidenciado en la entrega total hacia aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos en esto, fortalécenos en esto, Señor, a que seamos enseñados por tu palabra y por esta obra maravillosa en Tesalónica. Queremos darte las gracias, que en tus manos, y lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.